Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con las clases y vamos a continuar entonces con el tema de anillos de polinomios, ¿verdad? Eh, mm, Donde en él vamos a ver algunas cosas, como hemos visto ya anteriormente, que tienen que ver directamente con aritmética. Es decir, vamos a tratar el anillo de los enteros y algunas propiedades que se derivan eh, a la aritmética en general. Entonces, bien, vamos a comenzar hoy con una definición del concepto de asociados, que dice así: sean A y R, A y B, en un anillo R, con R, un dominio de integridad, ¿ya? Con identidad. Y A igual a T por B, para algún T en R, entonces A y R y B se dicen asociados. Es decir, cada vez que yo pueda conseguir algún elemento en el anillo, tal que yo pueda escribir A y B como, o A como un producto de algún T por B, o a B como un producto de T por A, entonces diremos que en ese caso son asociados. Por ejemplo, Sí, en la clase anterior vimos que A igual a T por B cuando A divide a B y B divide a. en ese caso se dice que es una unidad, ¿no? Pero aquí vamos a ver sencillamente que son asociados. Por ejemplo, si tenemos el anillo R de los enteros, 2 y 4 son asociados, ¿ya? ¿Por qué son asociados? Porque 2 de 4 se puede escribir como 2 por 2. O 8 y 4 también son asociados, porque 8 se puede escribir como 2 por 4. Y ese 2 que está allí es sencillamente un elemento del anillo, un entero. Sin embargo, 5 y 12 no son asociados. ¿Por qué? Porque 12 no se puede escribir como un elemento del anillo por 5. ¿Ya? No existe un elemento R en el anillo tal que eh, 12 se puede escribir como 5 por R. Entonces en ese caso no son asociados. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo cuando tomamos Z, el anillo de los enteros, pero podemos tomar R. Otro ejemplo podría ser sencillamente tomar R como eh, el anillo de polinomios, ¿ya? Entonces, sencillamente diremos que dos polinomios son asociados. Entonces, si yo tengo P de X y Q de X, diremos que ellos son asociados si existe un alfa en K, en el cuerpo, tal que P de X se puede escribir como alfa por Q de X. Evidentemente aquí alfa lo tenemos que pedir lo que sea distinto de cero, ¿ya? Y de ese mismo ejemplo, si tomamos el anillo de polinomio Q de X, entonces nosotros sencillamente sabemos que P de X es un polinomio, por ejemplo, 4X más 2, ¿ya? Entonces ese polinomio P de X es asociado al polinomio Q de X igual a X más 1, a 2X más 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, porque P de X
P de X se puede escribir como 2 por 2X más 1. Es decir, un elemento que está en Q y además satisface eso que está ahí. Entonces, esa es una definición de asociado, es decir, dos, bien sea en el anillo R o en el anillo Z o en el anillo Q de X o K de X, sencillamente diremos que dos polinomios están asociados si satisfacen esa ecuación que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa que son asociados. Ahora bien, nosotros tenemos el siguiente lema de esa definición. Podemos tener el siguiente lema que dice que si R es un anillo euclidiano, y tomamos dos elementos, dos nulos de R, dos elementos no nulos. ¿Ya? Si B es una unidad, entonces se satisface que DA es menor que de AB. Y también se satisface que, o sea, eso lo que quiere decir en realidad es que si DA es igual a DB, de A por B, perdón, entonces B tiene aquí, perdón, aquí no es una unidad. Entonces B es una unidad. ¿Qué está diciendo este teorema? Si la función de esa, que recordemos que esa función está definida del anillo en los naturales, si mal no recuerdo, esa función, si B no es una unidad, tiene que satisfacer esta ecuación, y si B es una unidad, entonces tiene que satisfacer eso que está ahí. ¿Ya? La demostración no es nada complicado, es sencillamente construir esa relación, pero no es relevante que hagamos la demostración acá, ¿no? O sea, cualquier cosa, la demostración está en el material, y es muy sencilla de seguir. Básicamente toca los dos casos. Primero verifica que la primera ecuación y luego supone que son iguales para llegar a que es una unidad. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer la primera parte nada más, para no dejarlo así en el aire. Como R es un anillo, yo puedo suponer y el ideal generado por A. ¿Ya? ¿Quién es el ideal generado por A? Es el conjunto de todos los RA, donde R está en el anillo. Bien, como A es un generador de I, o sea, A genera I, entonces se sabe, por la teoría que hemos visto, que DA es menor o igual que DS para todo S en I. Es decir, que como A genera a todos los elementos de R, esta desigualdad se satisface siempre. En particular, como A es está en el ideal y B es un elemento del anillo, AB es un elemento que está en el ideal, ¿ya? Por definición de ideal. Y entonces esto implica que DA tiene que ser menor o igual que de A por B, porque DA es menor o igual que DS para cualquier S en I,
como AB está en I, entonces el particular de A es menor que de AB. Y con esto probamos la primera parte del lema. Para probar la segunda parte se supone que son iguales, entonces lo que tenemos que concluir que B es una unidad. La demostración, como te dije, no lo voy a hacer en detalle acá, sencillamente en el material está la demostración. Además creo que esta parte del material es nueva, no estaba anteriormente, así que yo voy a subir esa parte ahora cuando termine la clase. Bien, otra definición importante para poder construir polinomios irreducibles o determinar cuándo un polinomio es irreducible es el concepto de lo que es un elemento primo, ¿ya? Y eso lo vamos a definir a continuación. Supongamos que sea R un anillo euclidio y A un elemento del anillo. Veamos que no es una unidad. Entonces diremos que A es un elemento primo de R si cumple lo siguiente. Que existen B y C en R tales que A es igual a B por C, entonces B es una unidad o C es una unidad. Es decir, tenemos que un elemento será primo si existen B y C en el anillo, tales que A se puede escribir como B por C, donde B es una unidad o C es una unidad. Como el anillo es euclidio, de allí sale que alguno de los dos tiene que ser una unidad. O sea, eso es lo que nosotros vamos a definir como un elemento primo. Ejemplo, bueno, muy sencillo. Supongamos, este concepto de primalidad es el mismo concepto de primo que nosotros tenemos de los enteros. Supongamos que R es el anillo de los enteros, entonces menos 5, 13, 23, 17, todos esos elementos son primos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, o sea, que el L es primo si alguno de los dos se puede escribir como un producto de dos elementos donde uno de los dos es una unidad. Es decir, no se puede descomponer en otros factores que no sean primos. ¿Ya? En particular. Pregunta, profe. Dime. Por la definición que yo tengo del número primo, ¿verdad? Solamente se pueden dividir por sí mismo el unidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 5 sería 5 por 1, pero menos 5 tendría que ser 5 por 1 por menos 1. Ajá, entonces, para allá vamos ahora. ¿Qué significa? Porque esto está bien que sea primo, este está bien que sea primo, pero este es el que posiblemente tengas la duda de que sea primo. Pero para los enteros, ¿ya? En los naturales, la definición de primo en los naturales es que un número natural es primo si él solamente se puede escribir como un producto de él mismo por un 1, ¿correcto? Cuando se extiende el concepto de primalidad a los enteros, entonces lo que tiene que satisfacer es que X es primo si el valor absoluto de X
es primo. ¿Ya? Entonces estaríamos diciendo que el número es primo si su valor absoluto es primo. ¿Entendido? Entonces ahí en ese caso sería menos 5 un número primo. ¿Por qué? Porque su valor absoluto, que es 5, es un natural y además un natural que es primo. ¿Correcto? Sí. También podemos, vamos a ver un ejemplo con polinomios. ¿Ya? Vamos a suponer R, nuestro anillo de polinomios, Q de X, y sencillamente vamos a mostrar que P de X, definido de esta forma, es primo, es un elemento primo. Bueno, para ver que Q de X, primero que este polinomio pertenece, es claro que P de X pertenece a Q de X, ¿cierto? Porque sus coeficientes son números racionales. El coeficiente aquí es 1 y aquí es 2 y es número racional. ¿Sí o no, Leslie? Sí, perfecto. Nosotros afirmamos que P de X es primo. ¿Por qué P de X es primo? Porque si no fuese primo, quiere decir que existen dos elementos que no son unidad, que alguno de los dos no es una unidad, en Q de X, tales que P de X se puede escribir como el producto de ellos dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el polinomio X cuadrado menos 2 se podría escribir como un elemento alfa por X cuadrado sobre alfa menos 2 sobre alfa con alfa en Q. Eso si se pudiera factorizar X menos 2 en Q, debería pasar esto que está acá. ¿Ya? Pero nosotros no sabemos que X cuadrado menos 2 solamente se puede factorizar como X menos raíz de 2 por X más raíz de 2. Perdón. ¿Ya? Y esto, cada uno de estos polinomios no pertenecen a Q de X. ¿Ya? Entonces, como solamente X cuadrado menos 2 yo lo puedo factorizar así, y cada uno de ellos no pertenece a Q de X, entonces quiere decir que X cuadrado menos 2 es irreducible o es primo. ¿Ya? El concepto de primalidad en el anillo de polinomio se habla de irreducibilidad. Es primo en Q de X. ¿Por qué es primo en Q de X? Porque la única factorización de ese polinomio supuestamente debería factorizarse como algo de este tipo, pero se factoriza como esto que está acá. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que la única factorización de él no está en Q de X y por lo tanto él es un elemento primo en Q de X. Y en otras palabras, para anillos de polinomio, la primalidad se recibe el nombre de irreducible, es decir, que él es un polinomio irreducible. Así que cada vez que hablemos del anillo de polinomio y tengamos el concepto de irreducible, en realidad lo que estamos diciendo es que ese es un polinomio que es primo en el anillo. ¿Entendido? Bien. Sí, profe. Otra de las cosas que nosotros tenemos analogía con lo que vimos en aritmética, con lo que se debió haber visto en aritmética, es la descomposición de un elemento por elementos primos. Es decir, cuando nosotros estábamos en aritmética y teníamos un número natural cualquiera, es un número natural. Dime. Cuando estaban haciendo lo del MCD, lo del máximo común divisor. Sí, pero cuando nosotros teníamos un número natural cualquiera, nosotros había un teorema que se llama el teorema de factorización o el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya?
que decía que ese número se podía escribir como unos ciertos factores P1 por P2 por P sub K, con cada uno de esos P sub I un número primo. ¿Ya? Es decir, que cualquier elemento de los naturales siempre se puede escribir como producto de factores primos. Exactamente, hay una proporción que no la voy a demostrar, pero que su demostración es análoga a la vista en aritmética. Lo que dice es que si R es un anillo euclidio, y A es un elemento que pertenece a R, tal que A no es una unidad, entonces A se puede escribir como P1 por P2 por P3 por P sub K, donde los P sub I son elementos primos de R. ¿Ya? Para ir variando en el conjunto de índices desde 1 hasta acá. Es decir, que cada uno de estos P sub I son un elemento primo de R. Con esto lo que quiero decir es que si yo tengo un anillo cualquiera, todo elemento del anillo siempre se puede descomponer como un producto de factores primos, ¿ya? Al menos que él sea un primo. Si él no es una unidad y es un elemento que no es primo, entonces cualquier elemento del anillo se puede descomponer en factores primos. Y ese es el teorema de factorización o el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo elemento se puede descomponer como producto de factores primos, ¿ya? En particular, si sustituimos R por N, tenemos entonces que cualquier número natural siempre se puede descomponer en un producto de sus factores primos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Creo que sí. Un ejemplo de esto, si toman, como te dije, Z siempre, cualquier elemento de Z, por ejemplo 18, él siempre se puede escribir como un producto de factores primos, que es 2 por 3 por 3. ¿Ya? 21 se puede escribir como un producto de factores primos, 7 por 3. Y así sucesivamente, cualquier elemento que no sea una unidad siempre se va a poder escribir como un producto de factores primos. Eso es lo que está diciendo esta proposición y es lo que quiero que vean la analogía con lo que cuando ustedes tratan el anillo de los enteros como tal. Otra de las propiedades que podemos extraer de los anillos euclidios con respecto al máximo común divisor es la siguiente. Sea R un anillo euclidio, para no escribir mucho, y sean A, B y C en el anillo. Entonces se satisfacen una serie de proposiciones o una serie de afirmaciones. ¿Cuáles afirmaciones? Bueno, que si A divide a B por C y el máximo común divisor entre A y B es 1, entonces A divide a C. 2. Que si B es primo en R,
entonces B divide A, o el máximo común divisor entre A y B es 1. Otra propiedad que se satisface es que si B es primo en R, entonces, perdón, y además B divide A por C, entonces aquí B divide A, o B divide a C. Otra de las afirmaciones que se satisfacen es que si B es un primo en R y B divide, que sería la generalización A1, A2, a N, es decir, el producto de unos ciertos números con A sub I en R, entonces B divide A sub I para algún I. Es decir, el 4 es la generalización del hecho número 13. Y por último, que si yo tengo, sean R1, R2, RK en R, y R1 por R2 por R3 por RK es una unidad, es 1, entonces los R sub I son unidades. De R. ¿Ya? Entonces, estas 5 afirmaciones son casi que inmediatas si las aplicamos, por ejemplo, en el anillo de polinomios de los enteros. Si A divide al producto y el máximo común divisor entre A y B es 1, A divide a C, eso es casi que solamente aplicar la definición de divisibilidad y lo que hemos visto hasta ahora de los anillos euclidianos, y así cada una de ellas. ¿Ya? Es un lema que agrupa las propiedades de los anillos euclidios con respecto al máximo común divisor entre dos números y con respecto al concepto de primalidad de números. Bien. Otra definición que nos va a servir mucho para la hora de demostrar, de hablar de polinomios irreducibles, es la de primos relativos. O sea, si R es un anillo euclídeo y tomo dos elementos de R, diremos que A y B son primos relativos si el máximo común divisor entre A y B es igual a U, y donde U es una unidad en R. Es decir, que cada vez que el máximo común divisor de dos números sea un elemento que es una unidad del anillo, entonces se dice que esos dos primos son relativos. ¿Ya? Ejemplos. Un ejemplo de esto es cuando tomamos R, el anillo de los enteros. ¿Quiénes son las unidades en el anillo de los enteros? Son 1 y menos 1, ¿cierto? Son las únicas unidades.
Y nosotros sabemos que el máximo común divisor entre dos números, por ejemplo 7 y 5, es 1. 1 es una unidad del anillo, entonces estaría bien allí. O el máximo común divisor entre 7 y menos 3, ¿cuánto es? Es menos 1. Menos 1 también es una unidad del anillo, por lo tanto ambos son primos relativos. Y también, por ejemplo, 15 y 23 son primos relativos también, y menos 15 y 23 también son primos relativos, y así sucesivamente. Es decir, que lo que nos está diciendo es que si yo tengo un anillo cualquiera y tengo dos elementos del anillo y su máximo común divisor es un elemento cuyo elemento es una unidad del anillo, entonces se dice que los dos elementos son primos relativos. ¿Sí? Sí, Otro teorema importante que se vio en aritmética y que lo vamos a nombrar acá, más no vamos a hacer la demostración, es el teorema de factorización única. ¿Y qué es el teorema de factorización única? Bueno, si nos vamos a aritmética, lo que decía era que si tenía un natural cualquiera, entonces él se factorizaba, supongamos así, ¿ya? Se factorizaba de esa forma. Vamos a quitarle esto para hacerlo más sencillo. Si él se factorizaba de esa forma, esa factorización era única, salvo permutaciones, es decir, salvo que colocara yo P2 por P1 o PK, o sea, la manera en que los colocara. Pero la factorización de cualquier número era única, es decir, que no podía haber dos factorizaciones de un mismo número que fuesen distintas. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema de factorización única. Y cada vez que se tiene un elemento, en este caso en los naturales, si estamos hablando de aritmética, él se puede factorizar de una única forma. Es decir, eh, por ejemplo, 21 se puede factorizar de una única forma. ¿Cuál es la única factorización de 21 de factores primos? 7 por 3. O 3 por 7, pero es la misma salvo permutación. Es decir, que la factorización es única, no existen dos factorizaciones distintas. Bien, para anillos tenemos también un teorema de factorización única, que de ahí es donde se deriva el teorema de factorización única en los naturales. Dice que si R es un anillo euclídeo y tomo A un elemento de R con A distinto de 0, es decir, que sea no nulo, y A no es una unidad en R, entonces si A se puede factorizar como P1 por P2 por P sub K, o se puede factorizar como P1', P2', P, P sub S', ¿ya? Con los P sub I y los P sub J primos, elementos primos en R, entonces K es igual a S y cada P sub I es asociado con algún P sub J prima, o cada P sub J prima
es asociado con P sub I, ¿ya? Es decir, que en resumidas cuentas lo que dice que si yo tengo dos factorizaciones de, de un mismo elemento, un elemento de una factorización tiene que ser un elemento asociado con otro de la otra factorización. Es decir, que son la misma permutación, la misma factorización, salvo el orden en que yo presento los elementos. Es decir, que nomás que existe una única factorización de cualquier elemento de, del anillo. Entonces, si ya sabemos que existe una factorización de elementos primos y si esa factorización es única, entonces esto lo que conlleva es a una generalización del teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Es decir, que para un anillo euclidio con esos dos teoremas estamos juntando lo que sería el teorema fundamental de la aritmética, que cualquier elemento del anillo se puede escribir como factores primos y además esa factorización es única, que sería entonces lo que llamamos nosotros en aritmética el teorema fundamental de la aritmética. Y cualquier elemento natural siempre se puede escribir como una factorización de elementos primos y además esa factorización es única. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Bien. Otro, un teorema que es muy importante y que nos va a permitir a nosotros construir o polinomios irreducibles o determinar cuando un polinomio es irreducible y cuando no, es el siguiente, que si yo tengo R un anillo, euclidio, y tengo I un ideal generado por A maximal, si y solo si A es un elemento primo de R. Es decir, cada vez que yo tengo un anillo y tengo un ideal generado por un solo elemento y ese ideal sea maximal, entonces ese elemento tiene que ser un elemento primo del anillo, ¿ya? Es decir, que si yo tengo por ejemplo, tengo el anillo de los enteros y tengo el ideal generado por el 3. El ideal generado por el 3, nosotros ya vimos en clases anteriores que es un ideal maximal del anillo. Entonces, 3 tiene que ser primo en el anillo. Y evidentemente, si el anillo es los enteros, 3 es un número primo porque el ideal generado por 3 es maximal. Sin embargo, el 4 genera un ideal, pero el ideal generado por el 4 no es maximal. ¿Por qué el ideal generado por el 4 no es maximal? Porque el ideal generado por el 4 está contenido en el ideal generado por el 2. Como está contenido en el ideal generado por el 2, entonces él no puede ser maximal, ¿ya? Y entonces por lo tanto 4 no es primo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo repito lo que dice el teorema, que si yo tengo R un anillo y un ideal generado por un solo elemento, él es maximal si el elemento es primo, ¿ya? Y bien, esto lo que nos está encarrilando a nosotros es para decidir cuándo, en el caso de los anillos del polinomio, que es lo que a nosotros nos interesa, cuándo un polinomio es primo en el anillo, es decir, o cuándo es irreducible. ¿Qué es lo que debemos nosotros mostrar
con este teorema, si nosotros queremos ver que un polinomio es irreducible en un cierto anillo de polinomios, que el ideal generado por él es maximal. Si nosotros vemos que el ideal generado por él es un polinomio que es maximal, es un ideal maximal, entonces estaríamos diciendo que el polinomio es irreducible. Y si tenemos cualquier polinomio y consideramos el ideal generado por ese polinomio y él es maximal, entonces era porque el polinomio que me genera el ideal es un polinomio que es primo, ¿ya? Es decir, que las herramientas para construir o para determinar cuando un polinomio es irreducible o no son todos los teoremas que hemos visto hasta el momento, y en particular este teorema que está acá. O sea, este teorema es fundamental si yo quiero saber si un ideal es maximal o si el polinomio que genera ese ideal es maximal. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver ahorita un ejemplo. Consideramos Q de X, ¿ya? Y consideramos el polinomio P de X igual X cuadrado menos 2. Nosotros acabamos de ver que ese polinomio es irreducible. Es irreducible en Q, ¿ya? Ese polinomio es irreducible en Q, más no es irreducible en el anillo. O sea, si yo considero el anillo ahora R de X, ese polinomio no es irreducible en R de X, porque en R de X sí se puede factorizar, ¿ya? Pero ese polinomio P de X que está allí, dijimos hace rato, lo acabamos de verificar, que es irreducible en Q. Por lo tanto, el ideal generado por este polinomio es que es maximal. ¿Verdad que sí? Y además, ya nosotros vimos anteriormente que si yo tengo un cuerpo y tomo el cociente de ese cuerpo sobre un ideal donde I es un ideal maximal, perdón, un cuerpo no, si K es un anillo y I es un ideal maximal de K, el conjunto K sobre I es un cuerpo. ¿Bien? Eso lo vimos en clase pasada. ¿De qué manera yo voy a aplicar eso ahora en este ejemplo? Bueno, lo que estoy diciendo entonces es que Q es un anillo, ¿ya? Q de X es el anillo de polinomio, y es un ideal maximal, entonces Q de X sobre el ideal ese que está allí es un cuerpo. Y además, si es un cuerpo, se satisface lo que nosotros conocemos, el algoritmo de la división y toda esa serie de cosas que están ahí, ¿ya? Que es entonces lo que da entrada a lo que nosotros conocemos como polinomios irreducibles, ¿ya? Es decir, ¿de qué manera entonces yo puedo tratar este tipo de anillos ideales? ¿Y para qué me sirve? Bueno, sencillamente, esta construcción que yo les acabo de mencionar, cuando uno tiene un anillo sobre un ideal maximal que lo que genera es un cuerpo, ¿ya? Esta construcción lo que nos da, o fue la que utilizó Galois, ¿ya?, para la resolución de polinomios por radicales. Es decir, para determinar, o sea, esta construcción fue la que utilizó para determinar la reducción de polinomios por radicales. ¿Qué quiere decir la resolución de polinomios por radicales? Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes toman el polinomio x cuadrado más 1, toman este polinomio en el anillo de polinomios de R. Ese polinomio
según la teoría de Galois, dice que ese polinomio es irreducible. ¿Por qué? Porque el anillo generado por este polinomio es maximal en R. ¿Ya? ¿Y por qué es maximal en R? Porque la única factorización de este polinomio de x cuadrado más y es x menos y, x cuadrado más 1, perdón, x menos y por x más y. ¿Ya? Es decir, que son las raíces de ese polinomio son complejas, no están en R, por lo tanto, este polinomio no se puede factorizar en R, y entonces estamos en presencia de un polinomio que es primo, es decir, que no es resoluble en R de X, que es lo que hizo Galois. Construyó toda esta teoría para poder determinar cuándo un polinomio es reducible por radicales o cuándo no es reducible por radicales. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los resultados de Galois es mostrar que los polinomios de grado 5 no son reducibles por radicales, ¿ya? En general. Entonces, bueno, él hizo eso. Entonces, eso que acabamos de hacer, de nombrar, lo vamos a nombrar en el siguiente teorema. Es decir, cualquier polinomio en K de X se puede escribir en forma única como un producto de polinomios irreducibles. Es decir, usted agarra cualquier polinomio en cualquier anillo de polinomios, él siempre se va a poder escribir como un producto de polinomios irreducibles. Y si el ideal que genere ese polinomio es un ideal maximal, entonces el polinomio es irreducible. Es decir, sería el otro lema que está aquí. Que sea I el ideal generado por un polinomio P de X en K de X es maximal si y solo si P de X es irreducible en K. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo un polinomio y el ideal generado por ese polinomio es maximal, entonces quiere decir que ese polinomio es irreducible en K. Es decir, con estos dos lemas más los teoremas anteriores, lo que acabamos de demostrar es que cualquier anillo euclidio, si tomamos un elemento del anillo y formamos el ideal generado por ese elemento y ese ideal es maximal, entonces el elemento es primo. En el caso de anillos de polinomio, el elemento es irreducible. ¿Ya? Es decir, que si yo quiero construir elementos irreducibles, sencillamente lo que tengo que ver es si el ideal es maximal o no es maximal. ¿Entendido? Sí. Bien. Lo último que vamos a ver son algunos hechos de irreducibilidad sobre Q de X. ¿Ya? Es decir, que sería la última sección. Bien, como hemos visto hasta el momento, cada vez que yo tenga
este conjunto, aquí va a jugar un papel muy importante quién es P de X. ¿Ya? Por lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Si él es primo, entonces, sí, perdón, si el anillo es maximal, entonces P de X es primo. ¿Ya? Y si el polinomio P de X es primo, entonces el anillo es maximal. Es decir, que la irreducibilidad de un polinomio va a depender del factor, cómo sea el ideal que genera ese polinomio. Ahora, el problema de determinar irreducibilidad en polinomios es un problema que es abierto. Es decir, no es sencillo construir y determinar irreducibilidad de ciertos polinomios sobre algunos anillos, y entonces ese problema se transforma en un problema que actualmente sigue abierto. Es decir, no hay una teoría completa para desarrollar ese tipo de para demostrar ese tipo de preguntas. Sin embargo, nosotros podemos determinar la irreducibilidad de algunos polinomios sobre Q de X o sencillamente sobre Z de X. ¿Ya? Entonces nosotros vamos, en esta sección vamos a mostrar cómo podemos determinar irreducibilidad de ciertos polinomios, no de todos los polinomios sobre Q de X, ni sobre Z de X, ni sobre R de X, y vamos a mostrar dos hechos. Uno se llama el lema de Gauss, y otro el criterio de Eisenstein. Estos dos, tanto el lema de Gauss como el criterio de Eisenstein, nos van a permitir a nosotros mostrar cuando ciertos polinomios que cumplan ciertas características van a ser irreducibles o no sobre un cierto anillo de polinomios. Entonces, para eso vamos a empezar a hablar sobre algunos conceptos que vamos a utilizar. El primer concepto, la primera definición que vamos a utilizar es la definición de primitivo. ¿Ya? ¿Qué significa que un elemento sea primitivo? Entonces, sea P de X el polinomio formado por ¿verdad? Que pertenece a Z de X. Entonces decimos que P de X es primitivo si el máximo común divisor de A0, A1, a n es igual a 1. Es decir, diremos que un polinomio es primitivo entonces cuando el máximo común divisor entre todos sus coeficientes es 1. En ese caso diremos entonces nosotros que el polinomio es primitivo. ¿Ya? Entonces, de allí podemos derivar el siguiente lema. Si P de X y Q de X son polinomios primitivos, entonces el producto
de P de X por Q de X es primitivo. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos como que construyendo un álgebra de conjuntos primitivos, porque ahora si yo tengo un polinomio que es primitivo y lo multiplico por otro polinomio que es primitivo, el producto también es un polinomio que es primitivo. Y en general, si usted tiene la suma de dos elementos primitivos, también la suma será dos polinomios que serán primitivos. Entonces, de este lema viene el primer resultado que les comentaba acerca de el lema de Gauss. ¿Y qué dice el lema de Gauss? El lema de Gauss lo que dice lo siguiente: sea P de X un polinomio primitivo, si P de X se puede escribir como Q de X por R de X con Q de X y R de X que pertenecen a Q de X, entonces existen F de X y G de X en Z tal que P de X se puede escribir como F de X por G de X. ¿Ya? El lema de Gauss lo que está diciendo es que si cada vez que yo tengo un polinomio que sea primitivo, ¿qué significa que sea primitivo? Que sencillamente que el máximo común divisor entre todos sus coeficientes es 1. Y además ese polinomio se puede escribir como el producto de dos polinomios, pero no en Z, sino en Q de X. Entonces, existen dos polinomios en Z de X, tal que P se puede escribir como el producto de esos polinomios. ¿Ya? Es decir, que se puede factorizar como el producto de dos polinomios que están también en Z de X. Aunque él sea primitivo, se puede factorizar como dos polinomios siempre y cuando existan estos dos que están en Q de X. ¿Ya? Eso es lo que dice el lema de Gauss. Ahora, otra definición que junto al lema de Gauss nos va, y al concepto de primitivo nos va a dar otras herramientas, es el de un polinomio mónico. Un polinomio P de X en Z de X se dice mónico si P de X se puede escribir como A0 más A1X más A2X cuadrado más ANX a la N y A sub N es igual a 1. Es decir, un polinomio se dice mónico si el coeficiente de la X de mayor exponente es 1. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un polinomio que es mónico y además es un polinomio primitivo. Si se fijan, el máximo común divisor entre todos sus coeficientes, 7, 5, 3 y 1, es 1, es el único que los divide a todos, y el coeficiente de la potencia de mayor grado es 1. Por lo tanto, este es un polinomio que es mónico y además es primitivo.
¿Ya? Sí, ¿Entendido? sí, profe, entendido. Ok. Entonces, por ejemplo, el polinomio este que está acá, x a la 4 menos 2x cuadrado menos 8x más 1. Este polinomio en q de x es irreducible. ¿Ya? Es decir, ese polinomio visto en como q de x es un polinomio que es irreducible. Para ver que es irreducible, lo que hay que ver es que se puede escribir, que no se puede escribir como una factorización de dos polinomios eh, irreducibles. Es decir, que yo no puedo, que bien sea p de x, lo puedo factorizar como x menos a1 por x menos a2 por x menos a3 por x menos a4, o lo puedo factorizar como x cuadrado más ax más b y x cuadrado más ax más b, o lo puedo factorizar como x cubo más ax cuadrado más bx más c por x menos b. ¿Ya? Es decir, para ver que es irreducible, tengo que entonces yo que probar que no se puede escribir como ninguna de esas factorizaciones. ¿Ya? Bueno, este polinomio que está aquí es un ejemplo de un polinomio que es irreducible, y no voy a hacer las cuentas porque las cuentas son muy tediosas, pero todos los, todas las cuentas para determinar que es irreducible están hechas en el material, y sí que lo pueden visualizar. Es muy sencillo, salvo que van a tener que trabajar con sistemas, con algunas ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y ir dándose cuenta de cómo son las relaciones de A, B, C y D para determinar que es irreducible o no. ¿Ya? Entonces, pero esa es una manera de utilizar la definición de mónico, la definición de primitivo, para determinar que el polinomio es irreducible o no es irreducible. Otro o el último que ahora habíamos hablado, que es el criterio de Eisenstein, que dice que si yo tengo q de x, un polinomio, por ejemplo, que se escribe de esta manera, y tengo p, un número primo, p un número primo, tal que p no divide a sub n, p cuadrado no divide a sub 0, y p divide a sub i, entonces con i distinto de n y 0, entonces q de x es irreducible sobre los racionales. ¿Ya? Este es el criterio de Einstein, y más o menos fíjense que con esto podemos determinar cuándo un polinomio es irreducible y cuándo no. Por ejemplo, el polinomio q de x dado por 25x a la 5 menos 9x a la 4 menos 3x al cuadrado menos 12 y p igual 3. ¿Ese polinomio será irreducible? Bueno, ¿qué tiene que decir? Que 3 no divida a su n. A su n aquí en este caso es 25 y a sub 0 es menos 12. 3 no divide a 25, ¿verdad? 3 no divide a 25. El cuadrado de 3, que sería 9, tampoco divide
a menos 12. Pero 3 divide a 9 y 3, a menos 9, y 3 divide a menos 3, que serían los otros dos que me quedan coeficientes. Por lo tanto, por el criterio de Einstein, este polinomio que está acá es irreducible, ¿ya? Es decir, es un resultado, son resultados que me permiten, junto al lema de Gauss, la definición de mónico, la definición de primitivo y el criterio de Einstein, determinar cuándo un polinomio es irreducible o no sobre el anillo del polinomio Q de X. ¿Ya? Profe, ¿podría explicar otra vez? Lo que pasa es que se me fue la conexión y no entendí nada. Tomamos P igual 3 y tomamos el polinomio Q de X como 25x a la 5 menos 9x a la 4 menos más 3x cuadrado menos 12. Como dije, si aplicamos el criterio de Einstein, ese polinomio es irreducible. ¿Qué dice el criterio de Einstein? Lo que dice es que si yo tengo Q de X un polinomio, P un número primo, que satisface que P no divide A sub n, que P cuadrado no divide A sub 0, y que P divide a todos los demás coeficientes, entonces la conclusión es que Q de X es irreducible sobre Q. ¿Ya? Bueno, en este caso, nuestro P es 3. ¿Quién es A sub n? A sub n es 25. A sub 0 es menos 12. Entonces verifiquemos las condiciones de P. Bueno, 3 no divide a 25, ¿verdad que no? No. 9, que sería el cuadrado de P, tampoco divide a menos 12. ¿Ya? Y P sí divide a menos 9 y a 3. Si 3 divide a menos 9 y 3 también divide a menos 3, porque menos 9 se puede escribir como 3 por menos 3 y 3 se puede escribir, y menos 3 se puede escribir como 3 por menos 1. Es decir, que los divide. Como divide a los demás coeficientes y no divide a su n y a su 0, por el criterio de Einstein, este polinomio que está acá es irreducible. Ahora sí, entendido. Bueno, y con esto, entonces, nosotros, hasta aquí llega la segunda unidad, ¿verdad? La unidad de anillos, y en particular la parte de anillos de polinomios, que es, digamos, donde nosotros vamos a centrar toda nuestra atención, junto a los criterios de irreducibilidad, de primalidad que hemos visto hasta el momento. Entonces, bien, con eso, entonces estamos preparados ya para hacer la segunda evaluación de esta unidad. Entonces, bueno, vamos a terminar la grabación hasta acá. Que pasen feliz tarde.